Jaime, buenos días. Valeria, buenos días. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? Buenos días a todos. Emilia, buenos días. Ayer se me olvidó preguntarles si tuvieron alguna duda con lo del examen. Y también otra cosa, ya están sus calificaciones que llevan hasta el momento. ¿Sí? Recuerden que nada más llevamos tres actividades que son la asistencia o participación, las tareas y los exámenes. ¿Sí? De acuerdo a esos tres rubros, llevamos ahorita, bueno, esos tres rubros en 35%. Las calificaciones que tienen en la plataforma, pues equivalen o están hechas en relación al 65%. Entonces, no sé si ya hayan revisado sus calificaciones. Es lo que... Profe, Sí, dígame. yo tuve el problema con el examen de que con unas preguntas pues no me las sabía y como que tenía que procesarlo más. Y por estar perdiendo tiempo en eso, al final terminé contestando como 5 preguntas más o menos totalmente al azar porque me quedan, de hecho, mandé el examen con 30 segundos restantes. Ajá. Y Sí. pues yo creo que sí sería conveniente que pudiéramos brincarnos preguntas porque me quedo muy trabado y se me acaba el tiempo. Y pues generalmente en un examen presencial, eso es lo que hacía, pues así cuando una pregunta no me la sabía, me la brincaba y luego me regresaba a intentar contestarla y no perdía tanto tiempo en eso. Es que ustedes deben de saber dónde buscar. ¿Sí? Estos exámenes que yo les he hecho, cuando los hacemos presenciales, allá, porque también los he hecho a través de la plataforma. ¿Sí?
sea, son iguales, son los mismos exámenes. Los que están haciendo ustedes, los hubiéramos hecho en la universidad también a través de la plataforma. Yo no los hago de otra manera. Entonces el tiempo que ibas a tener va a ser el mismo. ¿Sí? Y se tiene que acostumbrar a hacer ese tipo de exámenes. No sé si recuerdan que ya en el semestre pasado, cuando estábamos en la escuela, ya no había papel para los exámenes. Entonces tenían que hacer en la computadora. Y en la computadora vas a tener un tiempo y los exámenes van a ser así. ¿Sí? Entonces, se tienen que empezar a acostumbrar a hacer así los exámenes. Si no te sabes la pregunta y si es por ejemplo, de opción múltiple, pues contéstala como puedas. Si no, te la tienes que brincar y tú debes de ir viendo los tiempos que tienes. ¿Eh? Y esos exámenes que ustedes han hecho, que yo les di en este último, creo que 50 minutos, en la escuela los contestaban en 25 minutos. Así que eh, la ventaja que se tiene ahorita en estos exámenes así en línea y que los hagan en su casa es que pueden llegar a consultar rápido alguna pregunta que no se sepan. ¿Sí? Entonces, si ustedes la consultan rápido, también no se pierde tanto tiempo, pero el problema es que no sepan dónde consultar. Si no sabes dónde consultar, pues te vas a tardar mucho tiempo, ¿sí?, en contestar una sola pregunta. Pero si ya sabes dónde puedes encontrar la respuesta, no te vas a tardar mucho tiempo, la vas a contestar muy rápido. Entonces ustedes tienen que estudiar antes del examen para saber dónde van a encontrar rápido esas preguntas. ¿Sí? Las respuestas más bien. Entonces empiecen a acostumbrar a ese tipo de exámenes porque los exámenes ya se pensaba desde antes de que pasara todo esto de la pandemia, se tenía la idea de hacerlos en línea. ¿Sí? Entonces los exámenes acostúmbrense porque no creo que vayan a cambiar. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, ¿Sí? ¿en dónde es donde se encuentran las calificaciones? Cuando te metes a la plataforma, hay una serie de barritas en tu lado izquierdo, en la parte superior. Ahí le picas y te aparece lo del curso, como una síntesis del curso. Y ahí, como en la tercera fila, viene lo de calificaciones. Le picas ahí y ya te aparecen las calificaciones. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, a mí no me aparecen las calificaciones. Le Me aparece aparece, el rubro de calificaciones. o sea, aparece el botón, pero nada más me aparece el taller que estoy tomando. No me aparece su materia. ¿Cuál es su nombre? Valeria Medina Heredia. Medina Heredia. Bueno, para más fácil, para que las puedan ustedes ver. Sí, a mí me pasa lo mismo que Valeria. Ajá. Mm,
Si alcanzan a ver la tabla de calificaciones. Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahí están sus calificaciones. Sí, lo primero es lo de la... Esta tablita la saqué yo de la plataforma, sí viene en la plataforma. ¿Sí? Viene lo de las asistencias, cuánto llevan de ese total de asistencias. Acuérdense que las asistencias valen 10%. Vienen tareas, ¿sí? Las tareas valen 20% y viene su calificación de las tareas. Viene lo que sacaron en los exámenes y lo que corresponde a los exámenes, que son 35%, viene ese porcentaje. Entonces, si suman, por ejemplo, 35 más 20 más 10, son 65 y son lo que tienen de calificación aquí en este total, ¿sí? 65%. Ahora, ese 65%, si lo pasamos en base 100, al final viene una calificación, que es la calificación en base 100, ¿sí? Y es lo que llevan hasta el momento. A ver, ¿quién es Roberto Cota? ¿Está por ahí? Oscar Roberto Cota. Porque tiene calificación reprobatoria. Oscar Roberto Cota no está. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? La verdad, a mí varias veces se me ha olvidado la asistencia, pero yo he asistido a todas las clases. Y pues ahí ya me sale de las asistencias 72 y nada más quería saber si se puede hacer algo o si se queda así el promedio, porque también se puede reprobar por eso, ¿no? ¿Y qué calificación tiene? ¿Cómo se llama usted? Cáceres Somoza. Cáceres. Yo desde un principio, cuando yo les di clase, que yo les comenté que la única forma que yo realmente podría saber si asistieron o no era que ustedes checaran su asistencia. O sea, si no la checan, esa es una responsabilidad que tienen. Si no lo hacen, pues automáticamente esa es su asistencia, ¿no? Es lo único que yo les pido por cada clase. Cada semana, lo único que yo les estoy pidiendo es que chequen la asistencia y que entreguen su resumen. Es lo único. ¿Sí? Entonces, si no la checa, pues automáticamente así queda. No puede hacer nada, ni yo puedo hacer nada. ¿Vale? Entonces, esa es una responsabilidad. Acuérdense que una de las cosas que tienen ustedes que aprender es que si se les olvida algo,
algo que es importante tiene consecuencias. Y las consecuencias, pues ahí están, ¿no? Eso pasa en la vida cotidiana. Le apuesto que si ve ahorita su calificación de asistencia, lo más seguro es que ya las próximas no se le vaya a olvidar, ¿no? Entonces, es cuestión de responsabilidad, nada más. Ok. Entonces, Oscar Roberto no estuvo, no está en clase. Bueno, Puso por el chat. Puso que sí estaba. Creo que no le sirve el micrófono. bueno, yo, en cuestión de Oscar Roberto, que tiene calificación reprobatoria, ¿sí? Y a ver quién más. Los demás que tienen ahí que no han entregado fueron porque yo creo que se salieron de la materia. Y Abraham Antonio Rojas. Sí, profe. ¿Por qué no entrega sus tareas? Yo les dije desde un principio que ustedes tenían una responsabilidad de entregar una tarea diaria, ¿sí? Y y eso significaba que iban a hacer lo mínimo indispensable. Sí, en cuestión de eso he batallado en las últimas, en las primeras sí se me olvidó. Las dos últimas batallé con el internet y no pude estar casi ni en la clase, al igual que tampoco subir nada a la plataforma, no me cargaba. Tiene que hacer algo porque tiene calificación reprobatoria. Y yo les dije, Sí, tienen lo mínimo indispensable, van a pasar fácilmente, ¿sí? Pero si no tienen lo mínimo indispensable, pues yo tampoco puedo ayudarlos. Aquí lo que se trata es de que ustedes también se ayuden. Si tuviera, por ejemplo, un poquito más en los exámenes, en este segundo examen, pues le fue bien, no sacó 70, pero en el pasado, en el primero, le fue muy mal, ¿no? Le faltan dos puntos para tener calificación aprobatoria. Y entonces, de aquí en adelante, pues sí le tiene que poner un poquito más de ganas para que salga con una calificación aprobatoria. ¿Vale? sí, profe. Gracias. Y, mm, mm, y bueno, lo mismo para el otro compañero, ¿no? Que tiene, por ejemplo, Abraham, tiene 100% de asistencia, ¿no? Hay algunos que tienen poca asistencia y pues la asistencia nada más es marcarla, ni siquiera yo le estoy preguntando nada, ¿sí? Entonces, hay que, hay que tratar de cumplir ese mínimo indispensable, porque Oscar Roberto ni siquiera ha cumplido ese mínimo indispensable. De todas las tareas que hemos hecho, nada más ha hecho 3. Si me estás oyendo, pues ahí le tienes que poner más ganas porque con esa calificación que tienes, pues aunque yo te quiera pasar, no vas a pasar. Creo que son los únicos que tienen problemas con la calificación. Todos los demás, pues ahí la llevamos. Bueno, ¿alguna duda que tengan con eso de las calificaciones? No, profe.
Profesor, Digo, pues yo nada más quería ver, porque había que dijo que nos iba a reponer la asistencia a unos que, ya que aquí en San Lucas, cuando hubo una tormentita nos quedamos sin luz, como 3 días. sí, sí, Ah, ok. Sí, nada más era eso. Bueno, sí. gracias. Ese día a todos les puse asistencia. Fueron 2 días, de hecho. Fue jueves y viernes, creo. Pero sí, se las repuse. Bueno, entonces ya no hay dudas con lo de sus eh, calificaciones. Profe, Sí, dígame. yo tuve problemas con el internet con mi examen y pues no pude contestar la mitad porque cargaba como que cada pregunta un tiempo y no dejaba de correr el contador. Entonces, solo quería saber si en el próximo llego a tener examen otra vez, digo, problemas otra vez. ¿Qué hago? ¿Tomo video para evidencia y se lo enseño? No tiene que buscar un lugar donde pueda tener buen internet, nada más. Ah, ok. Gracias. Sí, hasta luego. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan con respecto a lo de la calificación? Profe, ¿qué factores se toman en cuenta para lo de las participaciones? La participación es la asistencia. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, ahora sí, dudas de lo que hemos visto hasta el momento. Profe, ¿sí le podía regresar tantito a la primera diapositiva de donde menciona todos los cambios que va a tener? Los cambios de ahí. No, creo que es un poco atrás. Es que no alcancé a notar, creo que esa. Listo, gracias. Ujú. Bueno, entonces, básicamente en la inflamación tenemos cambios vasculares y cambios celulares. Así es como más o menos la dividimos. Ya vimos los cambios vasculares, ¿sí? Y aparte esos cambios vasculares están mediados por moléculas que conocemos como mediadores químicos. Y hay un montón de mediadores químicos que se producen en el proceso inflamatorio. Y cada uno tiene ciertas funciones. Ya vimos, por ejemplo, algunos que hacen que haya mayor contracción vascular, hay otros que son de relajación vascular, hay otros que influyen en la llegada de células blancas al lugar, hay otros mediadores, por ejemplo, los mediadores químicos también son los de la cascada de la coagulación, hay otros que estimulan las terminaciones nerviosas. Entonces, estos cambios de flujo de la sangre
del calibre de los vasos sanguíneos y de las acciones de las células blancas. Todos estos procesos, el dolor también, está mediado por sustancias químicas. ¿Sí? Y entonces estas sustancias químicas, para poderlas conocer o entender un poquito más, nosotros las dividimos en dos grandes grupos. Entonces estas sustancias químicas las conocemos como mediadores químicos de la inflamación. Y generalmente, o muchos de ellos, están ya preformados o se forman durante el proceso inflamatorio. Los preformados, por ejemplo, son todos aquellos que conocemos como simógenos, proteínas que se encuentran en el plasma, ¿sí? Que se encuentran viajando libremente en el plasma, pero están inactivos, son simógenos y necesitan algo que las active, ¿sí? Y que se vuelvan mediadores químicos ya activos. Y eso lo vimos, por ejemplo, con los de la cascada de la coagulación. Pero hay muchos más, no son los únicos. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar mediadores químicos endógenos, que son los que nosotros vamos a ver. Hay otros que son exógenos. Los exógenos son los que vienen de fuera y entran al organismo y ocasionan que se desencadene este proceso inflamatorio sin que exista un daño celular, sino que se desarrolla el daño celular a partir de la presencia de estos mediadores químicos exógenos. Y algunos de ellos los conocemos como venenos, ¿no? Y los podemos encontrar en diversas sustancias, por ejemplo, los venenos de los animales, venenos en plantas, o las plantas generalmente contienen gran cantidad o pueden llegar a contener mediadores químicos exógenos. También los conocemos como tóxicos, ¿no? Algún tóxico que pueda ser ingerido o tener contacto con él y que pueda llegar a desencadenar este proceso. Pero los que vamos a estudiar mejor, pues van a ser los endógenos, aquellos que se tienen en el cuerpo y que nos van a ayudar a que se lleve a cabo la inflamación. Y para esto, pues nosotros tenemos dos grandes grupos. Unos mediadores químicos que se encuentran libres en el plasma y otros que vamos a encontrar en los tejidos o células. ¿Sí? Y en el plasma, pues tenemos al grupo de las cininas. Estas cininas, ahí como dice la diapositiva, las encontramos en los dos grupos, ¿sí? Tanto en el plasma como en las células. Nada más que en las células, las principales células que las producen son los leucocitos. Y entonces cambia su nombre, ya no nada más se llaman cininas, se llaman leucocininas, ¿sí? También tenemos las proteínas del complemento, las tenemos en el plasma, y los factores de la cascada de la coagulación. Todos estos se encuentran como simógenos y necesitan un estímulo para que se activen y empiecen a ayudar al proceso inflamatorio. Después tenemos a los que son producidos por las células y tenemos a las aminas vasoactivas. Estas aminas vasoactivas se considera que son unas de las más importantes durante el proceso inflamatorio. Y aquí tenemos a la histamina y a la serotonina o 5-hidroxitriptamina, ¿sí? Que son de las aminas vasoactivas
o estas aminas vasoactivas son de los mediadores químicos que más han llegado a estudiar en el proceso inflamatorio. Profe, ¿Sí? ¿sí puede repetir cuáles eran? Por favor. Las aminas vasoactivas son la histamina y la serotonina. Gracias. Y también ¿El 5G? ¿sí? ¿Alguna pregunta tenían? Había mencionado algo de 5-hidroxi o algo así. Las 5, es que así lo van a ver en los libros. Se abrevia, lo van a ver abreviado en 5-HT, que significa 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. No sé si recuerden el esquema que vimos ayer. Aquí, mire, aquí dice uno que estimula las terminaciones nerviosas para que se produzca dolor, ¿sí? HT, que es la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Gracias. Y también tenemos otros que se conocen como lípidos ácidos, que provienen o son sintetizados a partir del ácido glucurónico. ¿Se acuerdan de ellos? Ya los vimos esos. Cuando vimos la actividad plaquetaria, que son los leucotrienos, las prostaglandinas, las prostaciclinas y el tromboxano A. Y bueno, aquí tenemos una tabla. Esta tablita está en el libro, ¿sí? Y aquí tenemos algunos mediadores químicos. ¿Cuál es el efecto que producen esos mediadores químicos? Y dónde es el origen de esos mediadores químicos. Y por ejemplo, nosotros hemos visto, por ejemplo, todos estos de aquí, los primeros, que es la histamina, la serotonina, las prostaglandinas, los leucotrienos, el tromboxano. Esos vimos que se producen en la plaqueta, pero también se producen en la célula cebada, o muchos de ellos se llegan a producir en cualquier célula, ¿sí? Principalmente las aminas vasoactivas como la histamina. Y uno de sus principales efectos, tienen muchos efectos, no es el único que está aquí en la tabla, tienen muchos efectos ese tipo de mediadores químicos, pero uno de los mayores efectos que tienen es la vasodilatación. ¿Sí? Por ejemplo, las prostaglandinas también producen dolor, ¿sí? Como lo vemos aquí abajo, el dolor es producido por bradicininas y prostaglandinas. Las bradicininas son precursores plasmáticos, se encuentran entonces libres en el plasma como simógenos inactivos y se activa esta bradicinina y produce dolor. Y las prostaglandinas, que ya habíamos visto que se produce en las plaquetas, células cebadas, leucocitos y también en cualquier otro tipo celular. ¿Sí? Por ejemplo, hay otras que nos van a producir que se incremente la permeabilidad vascular. Y la permeabilidad vascular, tenemos comedores químicos a las bradicininas, a los leucotrienos, factor activador de plaquetas, factores de complemento, las proteasas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las proteasas, que son enzimas que van a producir los leucocitos para ir abriéndose paso entre las fibras de colágeno? ¿Sí? Y también tenemos citocinas. Y tenemos unos mediadores químicos que nos causan el efecto de quimiotaxis. Quimiotaxis
es algo muy importante para que puedan llegar las células inflamatorias al lugar donde se está produciendo el daño y lo puedan controlar y eliminar esas células que se dañaron y algunos microorganismos que pueden estar presentes ahí, también poderlos eliminar. ¿Cómo lo hacen esas células para poder llegar? A través de la quimiotaxis. Y la quimiotaxis es como si fuera el llamado de un mediador químico, ¿sí? Hacia las células blancas, hacia los leucocitos. Los leucocitos son atraídos por estos mediadores químicos y hacia el lugar donde se produjo el daño. Esto es a lo que nosotros conocemos como quimiotaxis. Y la quimiotaxis pues está dada o se lleva a cabo a través de los leucotrienos, el complemento, el factor activador de las plaquetas, quimiosinas y algunos productos bacterianos. Y aquí están las células que lo llegan a producir, ¿no? O de dónde provienen. Por ejemplo, el factor activador de las plaquetas son fosfolípidos que se encuentran en las membranas celulares. Otro efecto que también tenemos que empezar a manejar y que ya seguramente lo han visto en inmunología es la opsonización. Y la opsonización no es otra cosa más que reconocer a través de los anticuerpos y del complemento una sustancia, microorganismo, célula extraña, en el cual se le va a adherir estas moléculas del complemento y inmunoglobulinas, principalmente la IgG, la IgM, para poderlo señalar como algo que puede llegar a ocasionar daño o ajeno al organismo. Y estos, ¿sí? Ya que lo señalaron a través de la opsonización, puedan llegar a ser fagocitados por los leucocitos o los fagocitos. Y hay otras moléculas que causan daño celular, ¿sí? Como los radicales libres, que ya vimos que todos producen radicales libres, pero estos radicales libres, los leucocitos los producen para hacer algo que conocemos como brote respiratorio, ¿sí? Para destruir microorganismos. También tenemos las enzimas leucocitarias, que por ejemplo la que habíamos mencionado, que son las colagenasas, las enzimas lisosomales que salen de las células dañadas y pueden llegar a producir daño tisular porque son proteasas, adeneasas, amilasas, lipasas y los productos bacterianos que también pueden llegar a ocasionar daño tisular. Pues todos estos pues son grupos de mediadores químicos, ¿sí? No es uno solo. Y son algunos de los efectos que van a tener y el origen, ¿no? Se pueden originar en otros lugares, pero es el principal. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo que algo muy importante para evitar la extravasación de sangre, una hemorragia, se hacía a través de tres eventos principales. Una que era una vasoconstricción inicial a través del sistema nervioso, cuando capta ese daño en el vaso sanguíneo. Posteriormente, hay una actividad plaquetaria y por último se activa el factor de la cascada de la coagulación. Y este esquema no es otra cosa más que la cascada de la coagulación. Si ustedes se fijan, ¿sí? Se activa el factor de Hagemann y aquí tenemos a la cascada de la coagulación que termina formando la fibrina, ¿sí? La fibrina. Ahora, esta fibrina
¿sí? También se tiene que regular. No podemos estar haciendo un coágulo, ¿sí?, todo el tiempo, entonces, o muy grande, y se tiene que regular. Entonces, el factor de Hageman, ¿sí?, una vez que está activo, ¿sí?, si ustedes se fijan aquí, el factor de Hageman activo, aparte de activar la vía intrínseca de la cascada de la coagulación, va a activar a un simógeno que se llama plasminógeno. Y el plasminógeno se convierte entonces en plasmina. Y la plasmina es un regulador de la formación del coágulo. La plasmina es una de las proteínas que se encuentran libres en el plasma, que más nos va a ayudar a que ese coágulo no sea grande, y solamente la plasmina, en presencia de fibrina, ¿sí?, es como va a ejercer su efecto sobre la fibrina, y es entonces la principal proteína que va a ocasionar fibrinolisis, degradación del coágulo, y es la que va a regular la formación del coágulo, ¿sí? Habíamos visto otras proteínas, como la proteína C, ¿sí?, pero esta es una de las principales reguladoras de los coágulos que se producen en la sangre, ¿no?, intravasculares, la plasmina, que se va a activar con el factor de Hageman. Ahora, nosotros habíamos visto que la cascada de la coagulación se va a activar la vía intrínseca por el factor de Hageman, ¿sí? Y principalmente habíamos dicho que ese factor de Hageman se activa a través de la presencia de colágeno. Entonces, el colágeno que se empieza a desprender cuando hay daño vascular, ¿sí?, hace que el factor de Hageman se active, pero no es la única forma de activar el factor de Hageman. La misma plasmina, ¿sí?, va a activar el factor de Hageman. Y también lo va a activar una molécula que se llama calicreína, que es un simógeno que también está en el torrente sanguíneo. También puede activar lo que es el factor de Hageman. Ahora, esta calicreína se va a activar a partir del factor de Hageman. El factor de Hageman, cuando se activa, o el factor 12 de la cascada de la coagulación, cuando se activa, también nos va a activar entonces a lo que es un simógeno que se conoce como precalicreína, y lo va a convertir en calicreína. Y la calicreína tiene un efecto de quimiotaxis, ¿sí? Va a tener un efecto de quimiotaxis sobre el fibrinopéptido que surge del fibrinógeno. ¿Sí? Entonces empieza a acumular ahí este fibrinopéptido. Después vamos a ver ahorita qué acciones tiene el fibrinopéptido, pero entonces la calicreína es quimiotáctico. Y otra cosa que va a hacer la calicreína va a ser activar a otro simógeno que conocemos como cininógeno. Y este cininógeno se va a convertir en bradicinina. ¿Cuál es el principal efecto de la bradicinina o la actividad de la bradicinina? Va a estimular a la terminación nerviosa para que exista dolor en el área de lesión, ¿sí? Entonces, la bradicinina se activa a partir de la calicreína, que es activada, ¿sí?, por el factor de Hageman.
Entonces el factor de Hageman, si se fijan, entonces se autorregula él mismo, produce efectos quimiotácticos a partir de la calicreína y activa al cininógeno para producir bradicinina también a partir de la calicreína. Entonces, la cascada de la coagulación, la vía intrínseca de la cascada de la coagulación, no es el único efecto que va a producir el factor de Hageman, sino que tiene varias actividades dentro de este proceso inflamatorio. Y también se autorregula, ¿no? Autorregula la coagulación a través de la plasmina. Y la plasmina va a activar el complemento. ¿Sí? Que ya vimos que es son otros simógenos que se encuentran libres en el plasma. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No tienen dudas? Bueno, aquí es nada más un resumen de lo que hace las cininas, ¿no? Ya vimos que una de las principales acciones de las cininas es estimular a las terminaciones nerviosas para generar dolor. Pero no es lo único que hacen las cininas. También que ocasionan vasodilatación, aumentan la permeabilidad capilar, ayudan a la marginación leucocitaria, a que esos leucocitos sean atraídos hacia el endotelio vascular y ocasiona contracción del músculo liso. Todos estos efectos que ocasionan las cininas, ¿sí? Es para ayudar al proceso inflamatorio. Ahora, estas cininas, la vía de activación no solamente es a través de la activación de la calicreína, sino que los granulocitos también pueden activar a lo que son las cininas. ¿Cuáles son los granulocitos? ¿Alguien sabe por ahí? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Así es, ¿sí? Los granulocitos son los neutrófilos, basófilos y neutrófilos. Y la primera línea de defensa la constituyen los neutrófilos. Y los granulocitos que se encuentran en el torrente sanguíneo en mayor cantidad son los neutrófilos. Así que a veces cuando nos referimos a los granulocitos son principalmente los neutrófilos. Pues los neutrófilos generalmente pueden activar fácilmente a el cininógeno, convertirlo en bradicinina, ¿sí? O en cininas, porque nosotros hemos estado hablando de una cinina en particular que es la bradicinina, pero son un grupo de moléculas o de mediadores químicos, las cininas. Son muchísimas moléculas y cada una está más específicamente o regula cierto tipo de actividad. ¿Sí? Ya vimos que la bradicinina pues está más principalmente implicada en el dolor. Pero son muchas cininas, no es la única. Bueno, ya hemos estado hablando de la permeabilidad vascular y todos estos mediadores químicos van a modificar la permeabilidad vascular. Generalmente en el proceso inflamatorio se incrementa la permeabilidad vascular, ¿sí? Hemos hablado de las aminas vasoactivas, las cininas, ¿sí? Que van a incrementar la permeabilidad, leucocininas, que tienen el mismo efecto, los factores del complemento, que hay dos que se les conoce como anafilotoxinas, que es el C3 y el C5A, y los leucotrienos, las prostaglandinas y los péptidos básicos de los neutrófilos, ¿sí? Pues todos estos van a modificar la permeabilidad vascular.
generalmente la van a incrementar, esta permeabilidad. Ahora, creo que esto ya lo vieron en inmunología, pero es bueno que lo veamos aquí porque es algo que influye mucho en el proceso inflamatorio y en el reconocimiento de moléculas extrañas, que es el sistema del complemento. Y el sistema de complemento no es otra cosa más que un grupo de proteínas, ¿sí?, que están inactivas en el torrente sanguíneo, en el plasma, y que tienen diferentes actividades en conjunto, ¿sí? Se activan a raíz o tienen un proceso de activación en cascada o un efecto dominó. Una vez que se activa uno, se empiezan a activar los demás. Y este sistema del complemento nos ayuda a identificar aquellas moléculas extrañas, ¿sí? Y también por sí solo puede llegar a ocasionar una destrucción celular, ¿sí? Entonces es muy importante el sistema del complemento para llegar a destruir células que pueden llegar a ser dañinas para el organismo, o células dañadas, o algún microorganismo, ¿no?, como las bacterias o también algunos parásitos. Y bueno, primero, el sistema de complemento se va a activar primero tenemos dos vías, ¿no?, que realmente no son así como tales dos vías, sino que se complementan cada una de ellas. Tenemos la vía clásica y la vía alterna. Hay otra vía que también se produce, pero básicamente nos vamos a enfocar en estas dos. La vía clásica, que se va a activar a partir del complemento. Al sistema del complemento le pusieron números, ¿no? Números y letras para saber si está activo o está inactivo. Entonces, y se tiene la letra C para identificar complemento. Entonces, C1 es la proteína del complemento 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la vía clásica y del complemento a partir de C1, la activación de C1 se da por una reacción antígeno-anticuerpo. Cuando hay este efecto de unión de un anticuerpo con un antígeno, se va a activar el sistema del complemento, el C1. Y la vía alterna se va a activar a través de C3b, ¿sí? Y le van a activar endotoxinas, ¿sí?, bacterias y algunos venenos. Ahora, la C3A, C4A y C5A se les conocen como anafilotoxinas. ¿Por qué? Porque si retomamos el nombre de anafilaxis, ¿sí?, de ahí se desprenden las anafilotoxinas. Entonces, son moléculas que van a desencadenar la anafilaxia, que es lo que conocemos nosotros más fácilmente como una alergia. Y generalmente las alergias, o también se le conoce como hipersensibilidad tipo 1, son mediadas por células cebadas. Y esas células cebadas lo que ocasionan va a ser una degranulación de histamina. Ahora, esta degranulación de histamina la van a hacer en presencia de C3A y C4A. Si este C3A y C4A llegan y se adhieren a la célula cebada, igual los basófilos van a hacer que estas dos células secreten o liberen histamina.
y se puede llevar a cabo un proceso anafiláctico o lo conocemos como una alergia. Ahora también tenemos otra molécula que es la C3b, que ocasiona inmunoadherencia, es la que se adhiere y se puede adherir a varias células, eritrocitos, neutrófilos, macrófagos, plaquetas o linfocitos B. Y es la principal que causa la opsonización. En la C5A ya dijimos que puede ser una anafilotoxina también, pero es un factor quimiotáctico de neutrófilos y monocitos. ¿Sí? Y tenemos al complejo C5b, C6, C7, C8 y C9, que se conoce como complejo citolítico, y se le conoce así porque destruye células. Y la C2 libera a la C-cinina, ¿sí? Que va a producir una exudación vascular. La exudación es la presencia del exudado, ¿no? Entonces va a ayudar a que salgan esas células y proteínas del torrente sanguíneo al sitio de lesión. Y bueno, este es el esquema de cómo se va a activar la vía alterna y la vía clásica. Y las dos llegan a converger en lo que es el efecto citotóxico. Primero, dijimos que la vía clásica se activa a través de la reacción antígeno-anticuerpo o de un efecto antígeno-anticuerpo. Un antígeno, por ejemplo, un antígeno es una molécula generalmente proteica o básicamente proteica de alto peso molecular y que muchas células lo tienen en su superficie, en la membrana celular, ¿sí? Ese tipo de proteínas. Y son proteínas que a esta célula le ayudan a varias cosas, ¿no? Son por reconocimiento celular, va a ser para llegar a transportar ciertos sustancias del exterior al interior. Entonces, estas proteínas, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, algunas bacterias o las células, ¿sí? Son reconocidas por los anticuerpos. Cuando son reconocidas por anticuerpos, esta proteína es un antígeno. Y entonces se le adhiere un anticuerpo, ¿sí? Y se forma la reacción antígeno-anticuerpo. Ahora, para que se active el sistema de complemento, necesitamos dos reacciones antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y otra cosa que ocupamos para que se active el C1, ¿sí? Es calcio. Entonces, la activación del complemento 1 de la C1 se va a llevar a cabo por la presencia de una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Doble y calcio. Y una vez que se adhiere esta molécula que conocemos como C1Q, ¿sí? Se activa esta molécula y va a atraer al C1R y el C1S. Y el acoplamiento de estas tres proteínas que estaban en el plasma, ¿sí? Es lo que conocemos como C1. Entonces aquí ya tenemos al C1, ¿sí?
Entonces, ¿cómo está constituido el C1? Está constituido por C1Q, C1R, C1S y dos reacciones antígeno-anticuerpo. Ahora, eso constituye ya al C1. Y el C1, ¿sí?, ya activo, va a activar al C2 y al C4. Ahora, ¿qué le va a hacer al C2? Lo va a dividir. El C2 está constituido por dos moléculas, el C2A y el C2B. Y este C2 se divide, se activa, ¿no? Se separan estas dos moléculas y entonces tenemos separados al C2A y al C2B. Y va a pasar lo mismo con el C4. Y el C4 también se va a dividir en C4A y C4B. Y el C4B es una molécula que es adherente, una vez que está activa, es adherente a las membranas celulares. Y entonces se va a pegar a la membrana celular, ¿sí? Y una vez que se adhiere a la membrana celular, la C2A que se desprendió de la activación de C2 se va a adherir a este C4B. Y van a necesitar un ion que es el magnesio. Para que se convierta esta molécula en C3 convertasa. Entonces, la C3 convertasa no es otra cosa más que la molécula C4B y C2A unidas, ¿sí? Unidas y que están adheridas a la membrana celular y que tienen presencia de magnesio. Con presencia de magnesio se va a formar la C3 convertasa. Y ya que tenemos la C3 convertasa, ¿sí?, vamos a ver el esquema de aquí arriba. Esta es la C3 convertasa, ¿sí? Y entonces a esa C3 convertasa se le va a adherir la C3B, va a activar a la C3, ¿sí? Y también va a fraccionar a ese C3 y lo va a fraccionar en C3A y C3B. Y el C3B se va a unir a la C3 convertasa. Y esta C3 convertasa, ¿sí?, junto con la C3B se convierte en una molécula que conocemos, está adherida todavía a la membrana celular, pero a esta se le conoce como C5 convertasa. Ahora, esta C5 convertasa, una vez que ya la tenemos activa, ¿sí?, nos vamos hacia la imagen que está abajo y tenemos aquí a la C5 convertasa. Y la C5 convertasa va a activar a la C5. Y la C5 se va a dividir en dos, en C5A y C5B. La C5B también tiene alta adhesión a las membranas celulares. Se adhiere a la membrana celular. Y una vez que se adhiere la C5B a la membrana celular, se le van a empezar a adherir otras moléculas que se van a activar y que se van a volver adherentes a las membranas celulares, que son la C6, C7, C8 y C9. Y a este complejo se le conoce como complejo citolítico. ¿Qué va a hacer con la célula en la cual están adheridos este complejo citolítico? La va a destruir
porque va a incrementar su permeabilidad al agua. Incrementa su permeabilidad al agua, introduce agua y esta célula, lo que va a pasar con ella va a ser que va a explotar, ¿no? Por el incremento de la cantidad de agua que se va a empezar a introducir. Bueno, ¿tienen dudas de este proceso? ¿No? Bueno. Después tenemos la vía alterna. ¿Sí? En la vía alterna, por ejemplo, nosotros aquí, este C3B que teníamos en la vía clásica, se adhiere al C3 convertasa. En el caso de la vía alterna, el C3B no se adhiere a la C3 convertasa, sino que se activa directamente al C3. Este C3 se activa por la vía alterna. Ya dijimos que la vía alterna sí va a activar C3B, ¿sí? Por endotoxinas, bacterias y algunos venenos. Entonces, este C3B se va a activar y ya que se activa, se producen dos moléculas, ¿no? La C3A y C3B. El C3B se va a pegar o se va a adherir a la membrana celular, ¿sí? Y a este C3B se le va a adherir otra proteína que se llama BB, ¿sí? Se activa esta proteína y también se activa otra proteína que se le conoce como proteína P. Y se le van a adherir al C3B. Y el C3B se convierte entonces en una C5 convertasa. Y esta C5 convertasa va a activar al C5 y nos vamos a ir hacia el esquema de abajo. Va a activar al C5, el C5 se adhiere nuevamente a la membrana celular y se le va a adherir, el C5B se adhiere a la membrana y se va a adherir el C6, 7, 8 y 9. Y se convierte o se va a activar el efecto citolítico del complemento que va a destruir a las membranas celulares. ¿Sí? Va a elevar la permeabilidad y se introduce agua y se destruyen las células. Entonces, estas son las dos vías que tenemos para activar al complemento y que llegue a su efecto citolítico. Profe, ¿Sí? perdón, después de que dijo que en C5 con Bartaza, ¿qué pasaba? La C5 convertasa, una vez que se genera la C5 convertasa, ya la tenemos aquí abajo. Se activa la C5 y la C5 se va a dividir en C5A y C5B. La C5B se va a adherir a la membrana celular, ¿sí? Y se va a adherir C6, 7, 8 y 9 y va a producir el efecto citolítico. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? No, profe.
Profe, este último proceso, me imagino que lo podemos encontrar en un libro de fisiología o algo así, ¿no? De inmunología, Ah, ok, gracias. el complemento. De hecho, lo van a ver mejor en inmunología. No sé si ya lo vieron o lo van a ver. La activación del complemento. Bueno, también tenemos a la colágena y el fibrinógeno, ¿no? Ya sabemos que el colágeno activa las plaquetas a través del factor de von Willebrand. También va a activar al factor de Hagemann de la cascada de la coagulación. El fibrinógeno es un agregador plaquetario, ¿sí? Que tiene receptores en la plaqueta. Y entonces estos fibrinopéptidos que salen a partir del fibrinógeno o de la colágena tienen acción enzimática, ¿sí? Sobre la colágena. También acción de la trombina sobre el fibrinógeno, proteólisis de la fibrina por la plasmina, que ya vimos hace rato, ¿sí? Y estos fibrinopéptidos también tienen acción similar a la bradicinina, contracción del músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular, quimiotáctico de los neutrófilos. Después tenemos a los mediadores químicos liberados por tejidos o células. Ya también de estos hemos estado hablando, principalmente de las aminas vasoactivas, como la histamina y la serotonina, lípidos ácidos como las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxano, los componentes lisosómicos. También ya hemos estado hablando acerca de las enzimas que se encuentran en los lisosomas y productos linfocitales de los linfocitos como las leucocininas. De este grupo de mediadores químicos que se encuentran en las células, hay unos que están preformados y otros que se forman a partir del estímulo de estas células. Los preformados son los que se encuentran en gránulos dentro de las células. Y los que de nueva formación son los que se tienen que metabolizar. Tiene que haber un metabolismo para que se lleguen a formar. Y uno de estos importantes que hemos estado viendo es la histamina. Entonces tenemos aquí a la histamina. Y esos son los efectos que va a ocasionar la histamina. Contracción del músculo liso extravascular, contracción de arterias de gran calibre, dilatación arteriolar, contracción venular, eleva la permeabilidad, produce quimiotaxis a los eosinófilos. Esta quimiotaxis también está dada hacia los granulocitos, también los neutrófilos se ven atraídos a través del proceso de la histamina. Ahora, la histamina se produce en una gran cantidad de células, ¿sí? Por ejemplo, la célula cebada produce histamina, los basófilos producen histamina, las plaquetas producen histamina, ¿sí? Y las células endoteliales, los epitelios, también hay muchos que producen histamina. Entonces, para que se produzca la histamina, principalmente por las células que tenemos de defensa o células que se encuentran en el torrente sanguíneo, como los basófilos y las plaquetas, y las células que se encuentran perivasculares, como las células cebadas, pues necesitan un estímulo para que produzcan histamina.
Ya les había comentado que las células cebadas tienen que ver con las alergias. Entonces necesitan alguna activación a través de las anafilotoxinas, que ya vimos que el sistema del complemento puede servir como una anafilotoxina, ¿sí? Que va a activar a las células cebadas. Esta activación de las anafilotoxinas o, por ejemplo, de los antígenos se da a través también de un anticuerpo que es el IgE. La inmunoglobulina E, ¿sí? Cuando se activa o cuando tiene una relación con un antígeno, estimula la célula cebada para que produzca histamina. Las agresiones mecánicas o físicas que sufren el organismo también hace que se activen las células cebadas para producir histamina. Y muchos agentes químicos, ¿sí? Van a producir que se active la célula cebada para producir histamina. Otra célula que produce gran cantidad de histamina, la célula cebada también la conocemos como mastocito, ¿sí? Y en algunas ocasiones, por ejemplo, también se puede llegar a producir una neoplasia de la célula cebada. Y esa neoplasia es común en algunas especies, como los perros y los gatos. Se conoce como mastocitoma. Entonces, un mastocitoma es una neoplasia de una célula cebada. Porque a la célula cebada también se le conoce como mastocito. Entonces, si un mastocitoma, los mastocitomas generalmente son activos y se les conoce como activos porque tienen estas células neoplásicas procedentes de células cebadas, tienen una actividad exagerada de las células cebadas. Entonces va a producir gran cantidad de histamina. Y se presenta, las células cebadas las tenemos en grandes cantidades en la piel. Entonces, la piel es en los lugares donde se van a presentar estos mastocitomas. Y entonces los mastocitomas van a producir grandes cantidades de histamina. Bueno, y también tenemos a los basófilos que producen histamina, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a activar un basófilo? Se va a activar a través de la acción de la IgE y un antígeno, ¿sí? Un anticuerpo que es la IgE y un antígeno. En la presencia de este también se va a activar al basófilo y va a empezar a producir histamina. Ahora, este basófilo activo va a activar a una molécula que también tenemos como simógeno en el torrente sanguíneo, que va a proceder, ¿sí?, de ácidos grasos, o se va a desprender a través de algunos efectos que van a tener las células. Por ejemplo, la destrucción del colágeno lo puede llegar a activar, la trombina, la tripsina, los ácidos grasos, la adrenalina. Van a activar a uno que se conoce como factor activador de plaquetas. Y este también se va a activar cuando estén activos los basófilos. Y este va a activar a las plaquetas. Entonces la plaqueta no nada más se va a activar a través de el factor de von Willebrand, ¿sí?, cuando se adhiera al colágeno, sino que el colágeno puede activar al factor activador de la plaqueta y la plaqueta se activa. Y una vez que la plaqueta se activa, pues va a producir a través de la degranulación, ¿sí?, de esos gránulos que tiene la plaqueta, va a degranular histamina. Y para esta histamina tenemos que tener un regulador. El regulador
que va a destruir la histamina es una histaminasa. Y la histaminasa la producen los eosinófilos. Y esa histaminasa destruye la histamina. Entonces, también nosotros tenemos algunos fármacos que los conocemos como antihistamínicos. ¿Sí? ¿Alguien conoce algún nombre de un antihistamínico? ¿Cuál? Loratadina. Ajá. ¿Algún otro? La loratadina es un antihistamínico. ¿Cuál más? La clorfenamina. La desloratadina. Así es, también. ¿Esos para qué los ocupamos, esos medicamentos? Para alergias. Para las alergias, ¿no? Ahora, ¿qué hacen esos fármacos con la histamina? Detienen su producción. No, no, la histamina sigue produciéndose. Lo que hacen esos fármacos con la histamina es que a ocupar los receptores de histamina en los diferentes órganos. Y entonces, si nosotros ocupamos los receptores de histamina, la histamina es una molécula que, por ejemplo, se va a pegar a los vasos sanguíneos arteriales para ocasionar una dilatación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que no se dilate ese vaso? Pues ponemos un antihistamínico que ocupe el receptor de la histamina y que la histamina ya no pueda pegarse a esa arteria y la pueda dilatar. Ese es el efecto que hacen los antihistamínicos. Van a ocupar receptores de la histamina. Ahora, los receptores de la histamina tenemos de dos tipos. Tenemos los H1. Los H1 tienen que ver, los receptores H1, que son proteínas que tienen muchos órganos, tienen que ver con el proceso inflamatorio. Y entonces estos receptores H1 son ocupados por estos antihistamínicos que conocemos. Clorfenamina, loratadina, ¿sí? Todos este grupo de fármacos van a adherirse a estos receptores y van a impedir que la histamina siga teniendo un efecto sobre estos tejidos u órganos. Pero realmente no destruimos a la histamina, sino que le ganamos en su receptor. Por eso es que tienen una actividad lenta ese tipo de receptores. Una vez que hay una mayor cantidad de histamina, le puede ganar a los antihistamínicos. ¿Sí? Profe. Sí. En el caso de las pastillas, el proceso es como que poquito lento, tarda un ratito, pero las inyecciones que son que actúan rápido, ¿qué es lo que hacen? Es que hay otros elementos que van a inactivar a lo que es el proceso de la histamina, que es la adrenalina. La adrenalina es lo que le inyectan. Y la adrenalina inactiva a los receptores de histamina. ¿Sí? Pero inactiva mejor a los receptores de serotonina.
por eso tiene una acción más rápida, entonces, por Sí, la porque la adrenalina su acción de la adrenalina es muy corta, pero es muy rápida. ¿Sí? Es corta, va a durar entre 3 a 5 minutos, pero va a ser muy rápida su efecto. Ok, ok. Ahora, va a depender de cada especie también, ¿eh? Por ejemplo, los rumiantes producen más serotonina que histamina. Y la serotonina está regulada mucho mejor por las catecolaminas, por la adrenalina y noradrenalina. Y la histamina medianamente por las catecolaminas. El efecto de la histamina se ve limitado más rápido que es lento ese proceso, pero se ve limitado por la presencia de antihistamínicos. ¿Sí? Ahora, estábamos hablando de los receptores de histamina y vimos que la histamina necesita un receptor en las células que es el receptor H1, pero existe otro receptor de histamina que se conoce como H2 y lo tenemos en el estómago. Y el receptor H2 en el estómago produce la liberación de cloro e hidrogeniones al lumen gástrico para producir ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una gran cantidad de histamina? También se va a producir una gran cantidad de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, en las alergias, también por eso hay irritación gástrica, porque se estimula un receptor que es H2. Ahora, eso lo va a quitar el antihistamínico que nosotros dimos, ese efecto de producir ácido clorhídrico. ¿Sí o no? La verdad yo no tengo idea, profe. Disculpe. A ver, los medicamentos para las alergias son antihistamínicos, ¿sí? Pero para receptores H1. En el estómago hay receptores H2. Estos medicamentos sirven para evitar la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Yo creo que Pues no, porque son diferentes receptores, ¿sí? ahí es donde entra el omeprazol y esos. No. No el omeprazol. Ese es otro. El omeprazol tiene otro mecanismo de acción. Inhibidor de la bomba de protones. Es la ranitidina. ¿Conocen la ranitidina? La Sí. ranitidina se adhiere a los receptores H2 del estómago.
y entonces disminuye la producción de ácido clorhídrico. Entonces la ranitidina también es un antihistamínico, pero es un antihistamínico H2, ¿sí? Y la clorfenamina, la loratadina y muchos otros que son para las alergias son antihistamínicos H1, ¿sí? Y no nada más tenemos para los receptores H2 de la histamina, para bloquearlos, no nada más está la ranitidina, está la cimetidina y la famotidina, ¿sí? Son fármacos que también van a adherirse o se van a acoplar a esos receptores H2 para evitar la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Y por eso que cuando tienen gastritis, les van a... Cuando hay gastritis, ¿qué está pasando ahí en la gastritis? Hay inflamación, ¿no? Y si hay inflamación, hay histamina. Y la histamina es una molécula que va a estimular, ¿sí?, a esta célula parietal del estómago porque tiene receptores H2 para la producción de ácido clorhídrico. Y es por eso que cuando hay gastritis puede surgir rápidamente una úlcera. Gastritis, inflamación del estómago, actividad de la histamina se pega a su receptor H2 de la célula estomacal para producir ácido clorhídrico y vamos a tener una mayor irritación por la presencia exagerada de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, así es el efecto también de la histamina. Ahora, entonces, si nosotros hablamos de una neoplasia aquí en la célula cebada, si nosotros tenemos una neoplasia que se llama mastocitoma, ¿sí?, y este mastocitoma está produciendo una gran cantidad de histamina, ¿ustedes qué esperan observar en un individuo que tiene este mastocitoma como signo clínico? Profe, perdón, yo no escuché. Si tenemos un mastocitoma, ¿sí?, en un paciente y sabemos que el mastocitoma es activo generalmente y produce histamina, ¿qué signo clínico, de acuerdo a lo que vimos, esperan encontrar en ese paciente? ¿Hinchazón? No, gastritis. Oh. ¿Sí? Gastritis. Por la presencia exagerada de histamina en el cuerpo. Ese es un efecto secundario de un mastocitoma, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Tengo una. Ajá. En esa diapositiva, yo no escuché si lo mencionó, pero lo de contracción muscular, contracción del músculo liso extravascular y todo eso, es lo que todo esto va a provocar, todo el esquema. Así es. Ok. Músculo liso extravascular, por ejemplo, entonces va a tener contracción de ¿dónde hay músculo liso? En las vísceras, ¿no? Va a haber contracción de las vísceras de los intestinos, por ejemplo. Va a empezar a ver esa contracción, pero esa no tiene tanto
significancia, ¿no? Entonces empieza a doler un poco el estómago, el abdomen, por la contracción de los intestinos y el estómago. Pero los bronquios también tienen músculo liso. ¿Qué va a pasar si los bronquios se contraen? ¿No han oído, por ejemplo, hablar que las personas que tienen alergia, cuando es una alergia severa, les empieza a faltar el oxígeno? Se empiezan a ahogar. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción del músculo liso de los bronquios. Y entonces el bronquio se vuelve, si hay vasoconstricción del músculo liso, se hace pequeño y entonces la oxigenación se empieza a limitar. Entonces, por eso las personas que tienen alergias severas empiezan a tener problemas para respirar. Pero eso es en el caso, no sé, por ejemplo, de alergia al comino. Porque cuando es alergia hacia las abejas, es como que más bien se les inflama la laringe, ¿no? O la faringe. No, es que el grado de alergia va a depender de cada organismo. Nosotros tenemos una alergia leve, va a depender del organismo, de la cantidad de alergeno y de la vía de administración de ese alergeno. Pues no es lo mismo, por ejemplo, que me caiga un alergeno en la piel y que yo sea alérgico a eso y que me dé alergia, a que si yo lo ingiero, ¿sí? O me lo inyectan. Entonces depende de varios factores y depende también qué tan avanzada esté la alergia hacia ese alergeno de un organismo. Entonces, por ejemplo, si una persona es alérgica a, no sé, al polen y lo respira y nada más queda en la cavidad nasal, pues la alergia generalmente va a ser leve, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese polen, sí, llega a los pulmones? La alergia va a ser severa. Entonces va a depender del estado biológico del paciente, de la cantidad de alergeno y de la vía de administración. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Profe. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una duda sobre